Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar por este tiempo de meditación en la palabra. Y usted ore por mí, yo quiero orar por usted, para que este tiempo pueda ser un buen tiempo de aprendizaje y también que salgamos distintos después de escuchar la palabra. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa este domingo. Oramos, Señor, y pedimos para que este tiempo sea útil para nosotros, Señor. Que tu palabra pueda ser una semilla que se siembre en nuestro corazón y mente y que pueda dar fruto, Señor, mucho fruto. Oro por mí, Señor, pidiéndote que me utilices, y oro por mis hermanos, Señor, para que quites distracciones, para que presten atención a lo que tú tienes preparado esta mañana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana es Jesús y las mujeres rotas. Seguimos hablando, o vamos a hablar hoy en la iglesia acerca de las mujeres. Esta semana se conmemoró el Día de la Mujer y, como decía el pastor, es bien complicado saber si se tiene que felicitar o no a las mujeres. Pero pensando en eso, el Señor puso en mi corazón hablar de mujeres en el Nuevo Testamento, específicamente mujeres que estuvieron con Jesús. Y pensando en un nombre, llegamos a la idea de Jesús y las mujeres rotas. Y esto tiene que ver porque hay un libro que se llama Mujer Rota o La Mujer Rota. Ese libro se escribió en 1967 y se convirtió en uno de los libros más importantes para las feministas, porque en ese libro se narra la historia de una mujer rota. Es una mujer que su esposo la abandona por otra mujer más joven, y el libro es una novela que cuenta cómo esta mujer se va a dar cuenta de que no necesita depender de ningún hombre, que no tiene que tener dependencia emocional, dice ella, de ningún hombre, ninguno, bajo ninguna circunstancia. Y nosotros en el Nuevo Testamento nos encontramos con historias de mujeres rotas que encontraron a Jesús, un hombre que las restauró. Así que cuando nosotros decimos Jesús y las mujeres rotas, vamos a ver cómo estas mujeres pueden depender de un hombre, y ese es Jesús, que puede restaurarlas. Para eso vamos a ver que Jesús ve la condición de las mujeres como primer punto, y los voy a invitar a que abran su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Y vamos a estar meditando en 3 historias, siempre en Lucas, así que les voy a pedir que estén atentos con su Biblia a buscar más pasajes. Pero el primero de ellos está en el capítulo 13, versículos del 10 al 17. Cuando lo encuentre, dígame amén. Lucas 13, del 10 al 17. Amén. Dice así la palabra, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice? Glorificaba a Dios. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Versículo 17. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Primero vemos en esta historia que Jesús ve la condición de las mujeres. Y aunque este es un mensaje específicamente de mujeres en el Nuevo Testamento, no quiere decir que los hombres no podamos aprender de estas historias. Yo les voy a pedir que estén atentos, porque vamos a sacar conclusiones que van a ser útiles tanto para hombres como para mujeres. Pero para entender eso, tendríamos que entender la historia que acabamos de leer. Tenemos que hacernos la pregunta de ¿en dónde estaba Jesús cuando ocurre esto? Y la respuesta es que es una sinagoga. Quizá nosotros sabemos que es una sinagoga, pero para los que no, o los que sabemos, les voy a refrescar. La sinagoga era el lugar destinado para la lectura y la enseñanza pública de la ley de Moisés. Se reunían en ese lugar los días sábados para oír la lectura pública, es decir, en voz alta de lo que se enseñaba en ese lugar.
La sinagoga, imaginémosla como una casa como cualquier otra. La casa no tenía nada excepto un púlpito que tenía una forma de baúl donde se guardaban los rollos. Era una especie de armario donde los rollos que se leían estaban colocados ahí. En la sinagoga no había otra cosa más que eso y unos cuantos lugares. Las personas que llegaban los sábados tenían que estar de pie y solo habían ciertos lugares al frente, cerca de estos armarios, que eran los lugares de honor. Y principalmente esos lugares de honor eran ocupados o por los fariseos, los ancianos o los ricos. Los demás tenían que estar parados. Y si eso no fuera suficiente, había una división para hombres y una división para mujeres. Algunas de las sinagogas que tenían más recursos económicos habían construido unos barrotes para separar el espacio de los hombres y de las mujeres. Este es el relato de Lucas y ahí está Jesús enseñando en la sinagoga. Y dice que había ahí una mujer, versículo 11. Tendríamos que hacernos la pregunta de qué significa esto que estaba ahí la mujer. Dentro de las normas del judaísmo del tiempo de Jesús, habían normas de conducta y de honor para hombres y para mujeres. Y una de esas conductas para las mujeres era que las mujeres tenían que pasar desapercibidas en público. Quiere decir que una mujer no podía dejarse ver o no podía exhibirse o no podía llamar la atención de los hombres que estuvieran ahí. Por conducta, las mujeres eran enseñadas de que tenían que pasar desapercibidas. También las mujeres no podían hablar en público. Era una conducta o era una costumbre de esa época que las mujeres no podrían hablar en público, ni siquiera hacer preguntas si tuvieran algo que no entendieran en este lugar. Pero también en las sinagogas se enseñaba que las mujeres tenían que estar atrás, donde les correspondía. Y apenas si podían escuchar y no podían preguntar nada. Y es en medio de esta reunión en la sinagoga, donde tenemos este tipo de conductas de las mujeres del tiempo de Jesús, que Jesús se percata de la presencia de una mujer. Versículo 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora hablemos un poco de esta mujer. ¿Cuál era la condición física de la mujer? Pues el versículo 11 nos dice que andaba encorvada. Si nosotros pudiéramos pensar o imaginar cómo se podía ver esta mujer, tendríamos que entender que Lucas es médico y él sabe describir enfermedades. Y la palabra que utiliza para describir esta enfermedad en el griego original es una palabra bien específica. Quería decir que la mujer caminaba así. Y dice que en ninguna manera podía enderezarse. Quería decir que la mujer a donde fuera caminaba de esta forma. No podía enderezarse porque algo pasaba en su columna que no le permitía hacer eso. No sé cuántos de nosotros a veces por tener un día de trabajo pesado o simplemente por no caminar rectos nos duele la espalda. Levante la mano a quien le duele la espalda al final del día. Y a veces es dolores que podríamos evitar si nos sentáramos bien cuando estamos trabajando, o a veces de no levantar las cosas solo con la fuerza de la espalda, sino usando las piernas. Pues como sea, nos duele. Ahora imagínense a esta mujer encorvada durante 18 años. Esta era una enfermedad muy dolorosa para ella. Era una enfermedad que probablemente le impedía hacer otras cosas comunes para cualquier otra mujer. Así que si hablamos de su condición física, sabemos que es una mujer que sufría mucho dolor, que vivió así durante 18 años, y eso marcaba también su condición social. Nosotros vivimos en una sociedad donde ahora hay un poquito más de aceptación a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si usted va a un centro comercial, ahora hay espacios donde las personas pueden entrar, pueden caminar y no tener que subir gradas. En los tiempos de Jesús probablemente las cosas no eran así, o seguramente no eran así. Las mujeres en este tiempo tenían o se dedicaban nada más a las tareas domésticas, a las tareas del hogar. Y las mujeres mayores les enseñaban a las niñas a cumplir con ese tipo de cosas. Las mujeres tenían costumbres como ir a un pozo y sacar agua. También eran las mujeres las encargadas de ir a buscar alimentos, de ir a preparar pan, hornear el pan, o ir a comprar pescado para servir. Pero las mujeres no podían aprender otro oficio que no fueran de las tareas domésticas, como cocinar, limpiar o ir a buscar agua. Pensemos ahora en esta mujer. Si su condición física le impedía hacer cosas sencillas, ¿cómo habrá sido para ella su vida con esta enfermedad? Seguramente ella tenía dificultades para hacer tareas sencillas como barrer,
como para ir a caminar. Y no digamos también que esta era una mujer probablemente sola. Quizá un hombre no se habría fijado en ella por su enfermedad. Y en esta cultura, en este tiempo de Jesús, el matrimonio era algo muy importante. Tener hijos era una de las cosas más importantes o de las tareas más importantes que podrían aspirar a las mujeres. Así que imaginemos a esta mujer triste, adolorida, pero también afectada en su condición social, señalada quizá por muchos, quizá despreciada por otros, por cómo se veía. Pero también nos describe el versículo 11 algo de su condición espiritual. Dice el versículo 11: tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y eso nos habla un poco de la condición espiritual de la mujer. Por su condición, esta mujer tenía prohibido ingresar al templo. Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se había dado un mandato que las personas con algún defecto físico no podrían entrar al templo. Así que esta mujer, aunque quisiera acercarse en la forma común para otras mujeres al templo, no podría por su condición física. Y aquí se nos dice que tenía un espíritu. Pero aún así, ¿en dónde la encontramos? ¿O dónde relata Lucas que estaba la mujer? En una sinagoga. Significa que a pesar de su condición física, a pesar de su condición social, a pesar de su condición espiritual, esta mujer tenía el deseo de aprender de Dios. Quería estar ahí para escuchar a los maestros, leer las escrituras en voz alta y poder aprender algo de eso. Poder entender qué era lo que quería enseñar Moisés o qué decían los profetas acerca de la vida, de todo. Y esta mujer está en la sinagoga queriendo aprender de Dios. ¿Y cuánto tiempo dice la Biblia que estuvo esta mujer así? ¿Cuántos? 18 años. Quizá nosotros podríamos sentirnos mal por esta mujer y decir, pobre lo que estaba viviendo, pobre lo que estaba pasando. Pero Jesús estaba probablemente ocupado enseñando o leyendo las escrituras, cuando de repente no sabemos si la mujer entra, no sabemos si Jesús estaba viendo y se percata de la presencia de la mujer en el lugar. Y entonces Jesús sana a la mujer. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, ve esto. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lo que tenemos que aprender de esta historia es que Jesús rompe con las costumbres hacia las mujeres en su época. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que una de las costumbres que les expliqué era que la mujer tenía que pasar desapercibida. La mujer no tenía que ser vista. Y Jesús se percata de la presencia de la mujer. De Jesús no pasa desapercibida. Jesús la ve y clava la mirada. Jesús interrumpe lo que estaba haciendo, que era importante, la lectura de las escrituras o la enseñanza, y Jesús interrumpe, ¿para qué? Para hablarle a una mujer, cosa que estaba prohibida. Era de deshonor para los maestros hablarle o enseñarle a las mujeres. Y Jesús lo que hace es ver a la mujer y hablarle. Rompe otra vez con la costumbre hacia las mujeres. Pero sabe que va más allá de solo eso, porque dice que Jesús la llamó. Quiere decir que si la sinagoga estaba dividida entre hombres y mujeres, Jesús le dice a la mujer que venga hacia él, o si Jesús va hacia ella, no sabemos, pero lo que Jesús está haciendo es romper con la costumbre que se tenía. Si las mujeres no podían pasar al lugar de los hombres, ahora Jesús la estaba llamando al lugar de donde estaban sentados los ancianos, los fariseos y los ricos. Y es ahí donde Jesús la va a tocar. O tal vez Jesús fue a donde estaba ella, que sería peor, porque Jesús se animó a llegar a donde estaban las mujeres. Y dice que la toca. Otra cosa prohibida en la cultura donde vivía Jesús. Ningún hombre podía tocar a una mujer que no fuera su esposa, y mucho menos en público. Pero Jesús lo hace con un propósito. Y el propósito es de devolverle el valor de la mujer. Jesús devuelve el valor a la mujer, porque Jesús inmediatamente reconoció su condición espiritual, pero también su condición física y su condición social. Y sin ningún preámbulo, la mujer es sanada. No tuvo que demostrar fe. Jesús no le preguntó si tenía fe para sanarla. Simplemente Jesús la toca y le dice, versículo 12, mujer, eres libre de tu enfermedad.
Jesús vio la condición de la mujer y no le importó nada. Lo que él quiso era devolverle el valor que tenía y devolverle a la mujer, restaurarla a su condición original. Y dice que la mujer, después de que Jesús puso las manos sobre ella, se enderezó. ¿Y qué hizo? Versículo 13, ¿qué hizo? Glorificaba a Dios. Pero también hay una reacción en esta historia, es la reacción que vamos a ver en el versículo 14 en adelante. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La reacción es del principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era la persona encargada de presidir el servicio en las sinagogas. Él era el encargado de decidir quién iba a leer la escritura, quién iba a enseñar y qué iba a hacer cada uno dentro de estos. Y este hombre era responsable también de cuidar espiritualmente a las personas que se congregaban en la sinagoga donde él estaba presidiendo. Así que el reclamo de Jesús es hacia el hombre, de que se preocupa más porque Jesús está sanando en sábado que la necesidad de la mujer de ser sanada. Y Jesús le dice que es un hipócrita, porque prefiere que esta mujer siga atada otro día más a que sea sanada en día sábado. Y aquí nosotros tendríamos que empezar a pensar qué aprendemos de esta historia. Y aquí yo quiero hacer una alusión principalmente a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Hagan Mujer, ¿cuál es su condición? ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Es una condición física? ¿Estás enferma? ¿Te duele algo? ¿Tienes alguna molestia? ¿Cuál es tu condición social? ¿Es mamá soltera? ¿Es divorciada? ¿Es una mujer abandonada? ¿Y cuál es su condición espiritual? ¿Hay pecado? ¿Se ha alejado de Dios? ¿Se ha apartado del Señor? Pues lo que nosotros aprendemos de esta historia es que a Jesús no le importa nada de eso. Jesús ve su condición y no la rechaza. Hermana, Jesús está viendo su condición y no la rechaza. Jesús quiere acercarse a usted. Jesús quiere acercarse para restaurar su vida, para traerle felicidad, para traerle alegría y traerle nuevo gozo. Pero ¿sabe qué es lo que hay que hacer como esta mujer? Dar un paso, ya sea para acercarse a Jesús o dejar que Jesús venga. Pero algo tenemos que hacer. Y los hombres también aprendemos una historia de esta, o aprendemos algo de esta historia. Y es también a no juzgar tan fácilmente a las mujeres. Y de hecho no deberíamos de juzgar a nadie. Nosotros no entendemos la situación por la que puedan estar pasando. Nosotros no entendemos qué puedan estar atravesando. Y por lo tanto no nos corresponde a nosotros decidir que sí y que no les sería permitido. Así que Jesús conoce la condición de cada una de ustedes y no la rechaza. Al contrario, quiere acercarse y darles vida y vida en abundancia. En segundo lugar, otra historia. Y vemos que Jesús también ve la disposición de las mujeres. Acompáñenme con su Biblia ahí a Lucas 21, solo unas cuantas páginas adelante. Lucas 21. Lucas 21, versículos del 1 al 4. En mi Biblia aparece el título de la ofrenda de la viuda. Y dice así el versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Una segunda historia de una mujer rota, y esta es la historia de una viuda. Jesús estaba en el templo. Seguramente esto ocurre en el templo, pero el templo también, como las sinagogas, tenía un espacio para los hombres y un espacio para las mujeres.
Las mujeres no podían entrar al lugar donde se hacían los sacrificios. Ese era un lugar que correspondía solamente a los hombres. En el patio de los hombres había una puerta que dividía el lugar de los hombres y el de las mujeres. Pero esto seguramente ocurre en el patio de las mujeres. Jesús tendría que haber bajado unas 15 gradas del lugar de donde estaba para poder ver que en el templo habían unas alcancías, y las alcancías estaban puestas para que cada quien pudiera pasar echando su ofrenda. Los expertos y los eruditos en el Nuevo Testamento dicen que algunos de ellos piensan que las ofrendas se tenían que decir en voz alta lo que se estaba echando. Por ejemplo, si nosotros pidiéramos ofrenda aquí de esa manera, cada quien tendría que decir en voz alta cuánto dinero está echando. Y nosotros nos podríamos dar cuenta quiénes son miserables, quiénes son personas que ofrendan más. Pero aparentemente esto no es así. Cuando la mujer pasa, nadie más se percata de lo que está haciendo, solo Jesús. Así que estamos en el templo, en el patio de las mujeres, y allí Jesús está y clava la vista sobre una mujer. Las mujeres, otra vez, como normas de conducta de la época, no tenían que dejar que se vieran, o un hombre no tendría que estar viendo mujeres. Las mujeres, por su condición, no tendrían que estar en público para que los hombres las pudieran ver de esa forma. Y aquí vemos a esta mujer. ¿Cuál era su condición? Y aquí vemos otra vez una condición social de una mujer. Dice Lucas que esta era una mujer viuda y pobre. Y eso tendríamos que entenderlo por qué es así. En el tiempo en el que vivía Jesús, las mujeres no tenían derecho a recibir herencia, solo los varones. Incluso si un papá tenía a su hijo y a su hija y él fallecía, la herencia correspondía a su hijo o a sus nietos, no a las mujeres. Así que las mujeres dependían económicamente de los hombres. Esta mujer seguramente se casó por alguna enfermedad o por algún accidente, falleció su esposo y esta mujer se queda sola. Esta mujer se queda sola y sin ningún sustento para sobrevivir. Las escuelas de este tiempo estaban dedicadas exclusivamente para los hombres y los varones eran los únicos que podían recibir una formación. Las tareas de la mujer se limitaban a aprender los trabajos domésticos, así que esta mujer no podía hacer mucho para sobrevivir. Probablemente dependía de la ayuda de algunos, probablemente ella dependía de si alguien a la hora de la cosecha dejaba algo para que ella pudiera recoger. Esta mujer era pobre, pero Lucas nos aclara que era viuda, y que también era muy pobre. Y ahora tendremos que hablar un poco de la ofrenda que dio esta mujer. Versículo 2. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Las blancas o leptas, como se les dice también o se traduce en otras Biblias, eran una moneda insignificante. Si nosotros pudiéramos hacer una conversión a quetzales, no tendríamos nosotros una moneda tan pequeña para poder hablar de cuánto pudo haber echado esta mujer. Solo para explicarles, estas leptas o blancas que echa la mujer equivaldrían 2 de estas a un cuadrante. 8 cuadrantes equivalían a un asario. Y 16 de los asarios equivalían al valor de un denario. Recuerdan ustedes que un denario era lo que ganaba un jornalero en un día de trabajo. Así que haciendo conversiones, yo empecé a hacer cuentas de cuánto podría ser esto en quetzales. Y la conversión que llegué es de que un denario, es decir, lo que ganaba una persona en un día de trabajo, equivaldría a un quetzal con 36 centavos. Eso es lo que ganaba una persona en aquel tiempo en un día. La ofrenda de la viuda equivaldría a 1/4 de centavo. La mujer echó 1/4 de centavo. Nosotros no tenemos una moneda tan pequeña que refleje lo que valdría la ofrenda de esta mujer. 128 blancas harían falta para llegar a ser un día de trabajo. Así que esta mujer echó quizá la ofrenda más pequeña que se podía dar en ese tiempo, 2 leptas. Pero Jesús ve la disposición de la mujer. Jesús otra vez rompe las costumbres con relación a cómo debían de ser tratadas las mujeres en este tiempo, porque Jesús primero la ve en público. Segundo, ve algo más que su condición de mujer, ve algo más que su condición de viuda y ve algo más que su condición de pobre. Jesús ve el corazón con el que la mujer está dando. Jesús ve generosidad. Versículo 1 dice que Jesús levantó los ojos y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Pero eso no impresionó a Jesús.
No impresionó las ofrendas ni la cantidad que estaban dando. Lo que impresionó a Jesús fue el corazón de la mujer para dar. La mujer estaba dando no de su abundancia, la mujer estaba echando de su necesidad. Y por eso Jesús alaba la ofrenda de la mujer y dice que esta mujer echó todo lo que tenía. Versículo 4 en la última parte. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, yo me puse a pensar un poco en esta mujer y lo que estaba haciendo. Yo no sé si esta mujer había hecho una promesa al Señor, de decir, cuando tenga 2 de estas moneditas, te las voy a venir a echar al templo. Yo no sé si la mujer estaba ofrendando porque era algo que quería dar. Yo no sé si la mujer estaba pagando una promesa, no sé si la mujer se había comprometido a dar algo al Señor. No importa. Lo que Jesús ve en esta mujer es su corazón y ve que está dando de forma sacrificada. Y aquella viuda anónima, no tenemos un nombre para esta mujer, aquella viuda invisible para otros, se convirtió en un ejemplo de generosidad en el Nuevo Testamento. Y aquí nosotros aprendemos lecciones también de esta mujer. Mujeres, nosotros los hombres aquí en la iglesia no nos damos cuenta del sacrificio que hacen ustedes para agradar a Dios. Nosotros no nos podemos dar cuenta de cuánto están sacrificando, de cuánto están dejando para agradar al Señor. No sabemos si eso tiene que ver con tiempo, con dinero, con talentos, con habilidades. Pero el Señor Jesús sí puede ver lo que ustedes están dando. Y Él ve si están dando de forma sacrificial, si les está costando o si están dando de lo que no tienen. El Señor ve. El pastor, los pastores de la iglesia no pueden ver eso. Pero seguro que eso que están dando se está contando, hermanos. El Señor se está dando cuenta. Y el Señor está valorando la ofrenda que ustedes están dando. Pero también puede ser que hayan mujeres que sean como los hombres ricos que se mencionan en el versículo 1, que echan de lo que les sobra. Y eso también el Señor Jesús se está dando cuenta. Así que deberíamos todos hacernos un examen y evaluar qué le estamos dando al Señor y con qué corazón se lo estamos dando. ¿Se estamos dando de lo que nos sobra, de lo que no nos cuesta dar, de lo que es fácil soltar? ¿O estamos siendo como esta viuda que de lo poco que tenía daba, que estaba dando de su pobreza? Solo el Señor sabe con el corazón que usted está dando. Y esta mañana yo quisiera animarle que siga ofrendando. El Señor se está dando cuenta de lo que hace. Pero si no lo está haciendo, comience a ofrendar, porque el Señor se está dando cuenta de lo que está ofrendando. Y la última historia. Jesús ve la participación de las mujeres. Salte conmigo a Lucas capítulo 8. Regrese en su Biblia al capítulo 8. Amén. Lucas capítulo 8, versículos del 2 en adelante. Bueno, voy a leer el 1 también, dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí tenemos 3 mujeres, porque Jesús ve también la participación de las mujeres. En primer lugar, tendríamos que hacernos la pregunta de dónde están. Y esto ocurre en todo Israel, porque dice que en el versículo 1 que iban recorriendo los pueblos y las aldeas. ¿Y qué estaban haciendo? Pues su tarea era proclamar las buenas nuevas. Y se menciona que Jesús lo hacía con los 12, pero también se mencionan algunas mujeres que habían sido sanadas y que iban con Jesús. Las mujeres en tiempo de Jesús, como ya he ido repitiendo durante el mensaje, eran mujeres que tenían que pasar desapercibidas, pero también eran mujeres que no podían ser enseñadas, porque la costumbre era no enseñar a las mujeres. Las escuelas, como ya dije, estaban destinadas para los hombres.
Las enseñanzas eran prohibidas hacia las mujeres. Incluso era un deshonor para los maestros y los escribas que ellos pudieran ver o fueran encontrados platicando con una mujer, mucho menos enseñando. Hay evidencia que en el Medio Oriente, durante la época de Jesús, los maestros viajaban de pueblo en pueblo, aceptando donaciones de las personas que les gustaba la enseñanza que llevaban. Pero también era visto de muy mala manera que recibieran dinero de mujeres. No era tolerable delante de los maestros que las mujeres sostuvieran el ministerio de un maestro. Las mujeres no debían de aprender directamente de los rabinos y mucho menos aprender en público. De hecho, habían maestros en el tiempo de Jesús que se ufanaban de no tener mujeres como discípulas o mujeres que les siguieran. Los rabinos consideraban que era mejor que la escritura cayera en fuego a que una mujer pudiera tenerla en sus manos. Y de nuevo, Jesús rompe con las costumbres de su época con respecto a las mujeres. Porque dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, y ahí se menciona el nombre de ellas, servían a Jesús con sus bienes. Jesús les dejaba participar de su ministerio. De hecho, la semana pasada el pastor predicó la historia de María y Marta, que María estaba a los pies del Señor Jesús aprendiendo, algo que ningún otro maestro hubiera permitido. Así que cuando Jesús se topa con mujeres, no las rechaza, sino que las invita a participar de su ministerio. Estas mujeres estuvieron con Jesús y le sirvieron. Y se mencionan nombres: María Magdalena, Juana, Susana. Quizá de María Magdalena sabemos un poco más que de Juana y de Susana. Pero estas mujeres estuvieron presentes en momentos importantes en donde los hombres no estuvieron. Por ejemplo, María Magdalena estuvo ante la cruz de Jesús. Cuando los discípulos huyeron y lo dejaron solo, María se quedó y pudo estar ahí. Cuando Jesús muere, estas mujeres vieron su cuerpo allí. Pero también al tercer día, al amanecer, esta mujer llegó delante de Jesús y vio el sepulcro abierto y corrió a decirle a Pedro y a Juan. Y también es a ella la primera persona a la que Jesús aparece resucitado. Y en el tiempo en el que vivía Jesús, el testimonio de una mujer no contaba. De hecho, si una mujer presenciaba un asesinato y llevaban al homicida ante un juez y le preguntaban: ¿y quién vio lo que pasó? Y dijeron: esta mujer vio. El testimonio no contaba. Y lo que hace Jesús es dejar a las mujeres que sean las primeras en ir a anunciar la resurrección. ¿Quién le iba a creer a una mujer? ¿Quién iba a tomar en serio el testimonio de esta mujer de que Jesús había resucitado? Pues Jesús hace eso. Jesús se le aparece a María, a la otra María, la madre de Jesús, a Juana y a Susana, resucitado. Y estas mujeres son las responsables de ir a avisarle a los discípulos que el Señor resucitó. Así que Jesús deja participar a las mujeres. Y hermanas, hace falta mucho su participación. Hace algún tiempo se abrió la iglesia y todos volvimos, pero algunos ministerios todavía siguen cerrados. Es responsabilidad también de ustedes participar en la obra del Señor. Muchas de ustedes están siendo llamadas a formar parte de los grupos de mujeres. Vengan, aprendan, reúnan y traigan gente. El Señor ve su participación. El Señor ve lo que ustedes están haciendo y lo valora, lo celebra. No hay otro como Jesús, hermanos. Las preguntas que tendríamos que hacernos, o hermanas, las preguntas que se tendrían que hacer es: ¿le están sirviendo a Jesús? Si no, ¿qué pueden hacer por Él? ¿En qué pueden servirle? ¿Cómo pueden colaborar con su obra? Dice el versículo 2: mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, como la mujer encorvada, y de enfermedades, seguían a Jesús. Si usted es una mujer redimida, si es una mujer perdonada, yo creo que merece que sirva al Señor. El Señor merece ese servicio.
El que habló con mujeres cuando no se podía hablar con ellas, el que se dejó tocar por mujeres cuando no se podía dejar tocar por mujeres, el que se les apareció primero para que testificaran cuando su testimonio no contaba, es el mismo que les dice a ustedes, mujeres, ¿qué van a hacer? Las mujeres sanadas, liberadas, pero todas las mujeres perdonadas tienen una responsabilidad delante del Señor, hermanas. Y hoy les invito a que cierren sus ojos y que oren. Primero, para ponerse a cuentas con el Señor. Quizás su condición espiritual hoy es distinta. Quizá hay pecado. Quizás se apartó del Señor. Acérquese. Jesús no ve su condición física, social o espiritual. Él quiere acercarse. Pero también el Señor ve su disposición. ¿Qué está dando? ¿Cuánto? ¿Duele ofrendar? ¿Cuesta sacrificar tiempo? Y esto no es solo para mujeres, también es para los hombres. ¿Qué estamos dando? Y por último, Jesús también ve la participación. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Jesús involucró a mujeres para que les sirvieran. Y Jesús sigue invitándoles, hermanas, a seguir participando de su ministerio y su obra. Señor, esta mañana estamos delante de ti, agradecidos por este tiempo de meditar tu palabra, Señor. Señor, yo oro y pido por nuestras hermanas. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque tú las sanaste, las liberaste, las perdonaste. Y hoy, Señor, tu palabra las confronta y las invita a poder participar, a poder ofrendar, a poder hacer, Señor, para tu obra. Señor, yo oro para que tu Espíritu pueda tocar a cada una, Señor. Tú sabes en qué área, Señor, de su vida necesitan servirte, en dónde necesitan ofrendar. Señor, que tu Espíritu les hable y que ellas, como nosotros los hombres, podamos ser confrontados con tu palabra, Señor. Que te sirvamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.